feliz sábado, mis amigos. Estamos gozosos de encontrarnos en el día de Dios para estudiar las cosas que son eternas, las cosas que tienen que ver con nuestra felicidad verdadera, ya que no podemos ser felices si no andamos en armonía con la voluntad de Dios, y cerca de Él solamente podemos estar mientras estudiamos su palabra y, por supuesto, oramos al Todopoderoso hasta que Él regrese en gloria y majestad. Hoy veremos un tema maravilloso, como ustedes ven ya aquí, ¿verdad? En realidad está el tema, cuando conozcamos el árbol de la vida. Es un tema realmente hermoso. Pensar en el árbol de la vida, Dios lo hizo con un propósito. Vamos a entender algunas cosas en cuanto a ello que nos hace mucho bien entender, porque Dios por algo las dejó reveladas. De manera que vamos a orar, tanto por los que están pidiendo que oremos por ellos, y nos gozamos en orar por cada uno en forma particular, lo que hacen sus peticiones, y también, por supuesto, para que Dios nos acompañe en la programación de hoy. De manera que nos acercamos para orar al Todopoderoso, aquel que envíe el Espíritu sobre nuestra vida para que podamos realmente hacer la voluntad de Dios. Padre amado, gracias por este sábado que nos das. Gracias porque podemos realmente estudiar tu palabra y podemos sentirnos gozosos cerca de ti, y sobre todo por el galardón que tú has preparado para todos nosotros. Acompáñanos, nuestro Dios. Responde nuestras peticiones en forma individual, como nos conoces, Señor, en forma muy especial para aquellos que están sufriendo y pasando por momentos difíciles. Acompáñales y acompáñanos para que podamos en esta vida luchar hasta cuando lleguemos a la eternidad. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos acompañe en la programación de hoy, y vamos a seguir con lo que hoy tenemos. Vemos allí, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de la Biblia, vemos la antorcha de luz, como todas las veces recordamos. ¿Por qué? Un mundo oscuro, tenebroso. El apóstol Pedro aclara mucho acerca de esto. Un mundo arruinado por el pecado en extremo. Y ahora el Señor quiere que conozcamos y entendamos que es la única fuente de luz. Y saben, de luz que emanará por la eternidad. Las verdades eternas que están en ella habrán de continuar en los cielos. Y allí vamos a entender más lo que ahora no entendemos. Hoy vamos a leer algunas citas que son interesantes en cuanto al conocimiento que el Señor quiere entregar a la raza humana y a cada uno de nosotros. Ahora bien, aquí, como hacemos todos los sábados, ustedes se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Meditamos. Y meditamos en lo que Dios ha hecho, ya que el sábado es el recordativo. Nunca debemos olvidar de la creación del Eterno, de que Él nos creó, de que no existimos porque sí nomás, sino que Él nos trajo a la existencia. Pero vamos ahora a hablar acerca del amor de Dios. Este himno nos habla de nuestro deseo de amar a Dios. Pensemos mientras escuchamos las estrofas de este cántico.
¿Queremos de veras amar más al Señor? ¿Queremos en nuestra vida llegar a amarle más? Cada día debemos amar más a aquel que lo hizo todo para nuestra redención. Para que hoy realmente podamos encontrarnos juntos nuevamente estudiando las cosas admirables que nos aguardan. La vida no tendría significado si no fuese por la vida eterna y por todo lo que Dios nos ofrece para que seamos realmente felices. Ahora bien, pronto Jesús vendrá a buscarnos. Allí tenemos el título, ¿verdad? Textos maravillosos. Jesús vendrá escoltado por millones de ángeles cuando Él regrese por segunda vez. Cristo les dijo un día a sus discípulos, allí en San Mateo 25, lo siguiente: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cristo les resumió en realidad el día cuando, y que los discípulos no entendían demasiado acerca de Él. Nosotros sí entendemos mucho más, porque estamos viviendo el fin de la historia, cuando el Señor va a terminar con el pecado para siempre. Las profecías indican que Cristo regresará pronto. No debemos olvidar jamás esa realidad. Y llega el momento cuando Cristo tomará el trono para siempre. Pero allí dice, ¿verdad?, que vendrá escoltado por sus millones de ángeles cuando Él regrese. Los ángeles habrán de acompañar al príncipe de la vida cuando Él vuelva, ¿verdad? Y entonces veremos el trono de Dios, veremos el trono de Cristo y también habremos de entender muchas cosas que ahora en esta vida no podemos comprender. Allí dice la cita en Primeros Escritos, página 15 al 17, lo siguiente: Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dio también arpas de oro y palmas de victoria. Esta es una cita inspirada que, si no pensamos bien, no alcanzamos a comprender. Saben, mis amigos y hermanos en Cristo, cuán grande esto va a ocurrir después del drama, por supuesto, cuando caigan las 7 plagas postreras, y por supuesto ya Cristo no estará intercediendo más, porque Él se habrá puesto su ropaje y vendrá escoltado por millones de ángeles, como recién dije. Pero en realidad pasará ahí un pequeño tiempo, no sabemos cuánto, ¿verdad?, porque la revelación no dice, desde el momento cuando ocurre la resurrección especial y también cuando ocurran los eventos que Dios ya ha predicho en su palabra con claridad. Y pronto notaremos la regia figura de Cristo, que vendrá escoltado por millones de ángeles para darnos paz en nuestra vida para siempre. Y saben, aquí dice claramente la pluma inspirada, como leemos, que veíamos a Jesús acercarse, y es notable que dice algo que me llama la atención a mí poderosamente. Primero escuchamos la voz del Dios que indicaba el día y la hora de la venida de Cristo. No nos confundamos. Eso va a ser ya en el momento cuando estemos por ser trasladados a la eternidad, inclusive después de la resurrección, como recién mencionaba. Y entonces allí menciona la pluma inspirada que aún tardaremos 7 días hasta llegar al mar de vidrio, que está en torno al trono de Dios, en donde el Señor habrá de darnos la bienvenida, entregándonos coronas y también palmas de victoria. Nada merecemos, pero tanto nos ama Dios, tanto nos ama que Él quiere nuestra decisión eterna, para que andemos en sus caminos y para que en esta vida nos vaya mejor, a pesar de las angustias que tenemos que pasar acá. Pronto estaremos en aquel hogar donde no habrá más tristeza, ni dolor, ni gemidos como hay aquí en la existencia, ¿verdad? O en esta existencia. Cristo vendrá escoltado por millones de ángeles, como vemos allí. Él vendrá para darnos un hogar. Y saben, yo he pensado muchas veces en este cuadro. ¿Por qué? Porque Satanás también con los demonios tratarán de hacer cualquier cosa para impedirlo todo, pero ¿qué podrán hacer? Contra el poder del Eterno y, por supuesto, con los millones de ángeles que vendrán para acompañarlo. Llegará cerca, muy cerca nuestro, hasta cuando Él dé una orden muy especial y particular. El gran día de la resurrección. El apóstol Pablo habla mucho acerca de ello en Tesalonicenses. Vamos a leer allí el capítulo 4, verso 16.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué hermoso cuadro será, ¿verdad, hermanos? Cuando el autor de la vida llame a la existencia a todos los que una vez confiaron en Él antes de ir al sepulcro. Pensemos un instante, millones de millones. Desde la eternidad que se interrumpió, el pecado entró en este mundo, ¿verdad? Pero el Señor no nos abandonó. Y el ejército poderoso de aquellos que amaron al Señor y de aquellos que rindieron su vida a Cristo, habrán de salir de los polvorientos lechos. Solo el poder de Dios puede realizar semejante cosa, ¿verdad? En realidad, mis hermanos, es una nueva creación que Dios va a hacer con nosotros. Pero el Señor nos aclara para que entendamos bien cómo va a ser la resurrección. Y miren lo que dice allí el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí nos habla, ¿verdad?, de la resurrección. Y aquí habla de los que estarán vivos, estemos vivos cuando Cristo regrese, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Y entonces dice que no seremos delanteros a los que durmieron, habla de la muerte, sino que habremos de ascender todos juntos a la eternidad, en aquel carro gigantesco del cual recién leíamos, carro de nubes, como expresa la pluma inspirada. No podemos entender esto, por más que imaginemos cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, es lo que dice el apóstol Pablo. En ese carro de fuego, tal cual subió Elías un día, cuando el Señor lo llevó a la eternidad, saben mis hermanos cuán grande será ahora. Todos los redimidos yendo al cielo, porque el Señor desea nuestro bien y nuestro bien eterno. Ahora, en ese glorioso día, las familias separadas por la muerte se encontrarán. Y se encontrarán para nunca más separarse, desde los niños, ¿verdad?, que los santos ángeles habrán de entregar en brazos de sus padres, cuando separados por la muerte y la tristeza, tuvieron que separarse en esta vida. Y entonces en ese vuelo imposible de describir, el pintor lo pinta de esta manera, lo pinta así también, porque millones habremos de ascender. El Salmo 24, versos 9 y 10 dice algo muy interesante, por supuesto, y nos predice de lo que habrá de decirse en el momento de llegar hasta las puertas eternas, antes de llegar, ¿verdad?, allí me refiero a donde el trono de Dios está, en ese mar de vidrio que nos conducirá hasta el trono de Dios. No sabemos cuán largo es, pero veíamos recién, ¿verdad?, que tardaremos 7 días en llegar hasta allí. Vamos a leer lo que dice el Salmo 24, el verso 9. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Qué hermoso texto, ¿verdad? Una orden. Y esa orden es dada por Jesús y los santos ángeles que lo acompañan. En realidad es una expresión de triunfo, de glorioso triunfo. El amanecer habrá llegado para siempre. Y entonces la guardia que custodia constantemente la entrada hacia el trono de Dios. Nosotros no podemos entender lo que es el trono de Dios. No podemos entender lo que realmente es el cielo, como dice la palabra de Dios. Y se refiere al cielo a donde el Señor mora y los santos ángeles, por supuesto, también en torno al trono de Dios. Después están los mundos esparcidos en el resto de la creación y del universo que Dios formó. Todo lo hizo Dios para que sus seres creados fuesen felices para siempre. La muerte es un intruso en la creación de Dios. Ahora bien, sigamos con nuestro texto. Allí la respuesta, ¿verdad? Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Él es el Rey de la Gloria, Jehová de los ejércitos. Cristo mismo es, por supuesto, Jehová. También, como lo dice la palabra de Dios. De manera que está claro, el que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, habrá de dirigir aquel hermoso y enorme carro que nos llevará a la eternidad. Imposible de describir
en este día. Continué diciendo la palabra, y bueno, saben, antes de ver lo que dice la palabra de Dios, al ver lo que estamos viendo, recordamos un momento muy distinto. Adán y Eva estaban perdiendo el hogar, perdían ese hogar feliz. Yo imagino a Adán y a Eva en el cuadro y en el drama, aunque ellos no entendían lo que era el pecado en realidad del todo todavía. No entendían el drama de la desobediencia. Y ahora el mismo Adán tuvo que sacrificar ese corderito, ¿verdad?, como símbolo del Cordero de Dios, que vendría a morir por nosotros. El Señor en realidad habría de morir para la especie caída, para que podamos recuperar lo que perdimos. Tan grande es el amor de aquel que nos amó eternamente. Cuando Él nos dé la bienvenida en la patria celestial, se dirá, allí en San Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es notable entre un cuadro y el otro. El Cordero que murió y que se ensangrentó la cruz del Calvario, será el mismo que nos dará la bienvenida a la patria celestial. Aquel que recién estudiábamos en la Biblia, ¿verdad?, o leíamos en los textos bíblicos, que nos dará la bienvenida a la patria celestial. En aquel hogar feliz, el Señor habrá de recibir la hueste de los redimidos, con palmas y con coronas. Grande es el amor de aquel que dio su vida y se entregó a la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar, para que nosotros podamos ser salvos y podamos heredar la vida eterna. Ahora bien, cuando Dios creó todas las cosas, vamos a leer un poquito en Génesis 2:9 para entender mejor lo que es el árbol de la vida. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes notaron lo que dice aquí la palabra de Dios. 2 árboles había en el centro del huerto. Hizo nacer, dice, de la tierra 2 árboles. Había una diferencia entre el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, por supuesto. Ya vamos a ver por qué. Pero los 2 estaban en el centro del huerto y tienen un significado extremadamente grande. El hombre era el que tenía que escoger entre uno y otro. Ya vamos a leer enseguida esos pasajes de la palabra de Dios, pero los 2 árboles estaban allí. Uno, el árbol de la vida, que habría de perpetuar la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En realidad es lo que menciona la palabra de Dios. Y ahora, ellos contemplaron ese cuadro a la distancia, ese árbol, o los 2 árboles creados por el Señor, ¿verdad? Tal vez, yo pienso, Adán y Eva se preguntaban, pero los santos ángeles les enseñaron por mucho tiempo. Les aclararon mucho de lo que significaba realmente el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya leeremos así en las Escrituras, leamos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, allí estaba la sentencia dada. No fuimos creados como robots, ¿verdad? El hombre debía elegir entre el bien y el mal. Los mundos creados observaban al hombre que recién creado por Dios alegraba la creación de Dios. Y era el plan divino que jamás el hombre participase de la rebelión. Pero desgraciadamente nuestros padres cayeron, como ya sabemos, ¿verdad? Era solamente un lugarcito donde el hombre no debía acercarse, porque allí estaba el autor del pecado, que podía tentarlos y llevarlos a la desgracia. Y continuamos leyendo así en la palabra de Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en el transcurso del tema que estamos viendo nos vamos a dar cuenta de esta realidad. Esto es el todo del hombre. En realidad, obedecer a Dios, andar en los mandamientos de Dios, en sus mandatos, en sus leyes, que nos traerán solamente felicidad. Aquel que es eterno y sabe el fin desde el principio, ¿verdad? A sus criaturas habría de darles lo mayor, y a nosotros nos entregó todo para que seamos felices para siempre. Y continuamos leyendo de esta forma.
Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso Dios nos habla claramente que el juicio será llevado a cabo. Está llevándose a cabo ahora en los cielos, el juicio investigador, ya en su última parte. Pero en realidad de acuerdo a los mandamientos de Dios. O sea que el cuadro se repite. Cada ser humano tiene que escoger entre el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es lo que Dios está diciendo. O sea que en la cruz Cristo ganó nos devolvió el libre albedrío que perdimos para que nuevamente podamos elegir. Y después de ver el drama del pecado, la desgracia de la transgresión, ¿cómo volver a elegir el pecado? ¿Volveremos a comer del árbol prohibido? Es una pregunta simbólica simplemente. Que Dios nos bendiga, mis hermanos en Cristo, para que nunca ocurra eso. En cada decisión que tomamos cada día, en cada momento que decidimos servir al Señor, andemos en armonía con su voluntad. Y si nos equivocamos porque somos mortales, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con toda claridad. Ahora hay un texto que todos conocemos, hermoso en extremo, leamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un texto que tiene un profundo significado, ya lo hemos visto muchas veces, y toda la cristiandad lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, y allí vemos en la pantalla, ¿verdad?, lo dio para llevar una terrible cruz, y ensangrentado fue hasta el Gólgota de esta manera. El Cordero de Dios derramó su sangre para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Por la eternidad habremos de estudiar la grandeza del amor de Dios, porque hoy escapa en mucho a nuestro conocimiento. Por más que amemos al Señor, no alcanzamos a entender, pero allá comprenderemos cada vez más, mientras con el resto de la creación del Todopoderoso comencemos los años de la eternidad. Ahora, mis hermanos, el Señor también nos llevará hasta el otro árbol, el árbol que perdimos, por el camino hacia el árbol de la vida que Dios puso allí cercano. Pero vamos a ver ahora la diferencia que había. Vamos a leer allí en Génesis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Bueno, aquí yo me refería al Génesis, porque en realidad el Génesis habla en una forma maravillosa también de cuando, ya vamos a ver enseguidita. Pero el Apocalipsis está hablando de la restauración de todas las cosas. Apocalipsis 22, que estamos leyendo allí, versículo 1 al 3, vamos a leer, ¿verdad? Después me mostró un río, ¿qué? ¿Qué nos mostró? Allí dice, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios. Es una figura que usa San Juan para que nosotros entendamos algo por lo menos. Sus aguas eran tan cristalinas y resplandecientes que parecían un mar de vidrio también, ¿verdad? En realidad el mar de vidrio es otra cosa, pero allí, ¿verdad?, estará, o del trono de Dios, emanarán las aguas cristalinas. Y lo que me llama la atención es algo muy grande que vamos a leer ahora. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Qué impresionante es pensar en esta realidad. Ahí dice algo muy grande. El árbol de la vida era diferente al árbol de la tentación, o del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Porque estaban los dos en el centro del huerto, pero acá está diciéndonos algo de la palabra de Dios. Y dice que el árbol de la vida estaba allí, ¿verdad?, en torno al río de la vida. Recalco esto, es muy importante. En medio de la calle de la ciudad, dice, allí había ¿qué? Vamos a leer de nuevo. Y en medio de la calle de la ciudad y a un y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce, ¿cuántos frutos? 12 frutos. O sea, cada mes tendrá un fruto diferente. Para que entendamos que en la eternidad
El hombre necesita de tiempo y vamos a tener de la semana, ¿verdad? También, porque Dios creó todas las cosas en una semana para el hombre, eso dice la palabra de Dios. Iremos de sábado en sábado a adorar a nuestro Creador. Cuando estemos en la ciudad santa, allí en la Jerusalén celestial durante el milenio, solamente podremos ir allí a comer del árbol de la vida y demás, pues así va a ser. Después, con la ciudad celestial vamos a descender a la tierra al final del milenio. Pero es bueno recordar esto, porque de las aguas cristalinas que emanan del trono de Dios, he aquí que el árbol de la vida, ¿verdad?, toma, o del manantial de esos, en realidad toma y produce 12 frutos, como dice la palabra de Dios. Vamos a atender bien ahora los siguientes pasajes. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Tan lejos de Dios nosotros nos alejamos. Nos apartamos del Todopoderoso, hermanos. Pero sin embargo el Señor nos amó. Estaremos cerca del trono de Dios para siempre. En realidad, el trono de Dios que está en los cielos, ¿verdad? Allí lo veremos cuando vayamos durante el milenio. Pero también cuando el Señor vuelva con la Nueva Jerusalén y con todos los salvados, habrá un trono donde el Cordero estará, y allí podremos ir para adorarle y para gozarnos y expresarle nuestro amor, nuestra gratitud, y Él dará las bendiciones que cada día necesitaremos para que así en la eternidad podamos crecer de gloria en gloria. Oh, bello hogar será aquel que el Señor ha creado para nuestra bendición, para que podamos pronto ser felices por la eternidad. Y continuamos leyendo lo siguiente, el verso 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Bueno, allí dice, ¿verdad? Y verán su rostro. ¿Qué será ver el rostro de Cristo? Una vez los hombres, inclusive los discípulos de lejos, porque se habían ahuyentado, miraban el rostro de Cristo en la cruz del Calvario ensangrentado. Ahora cuán cambiado está, resplandece más que el sol en su fuerza. El rostro que realmente es eterno. Hablo de Jesús en particular. Veremos su rostro. Allí dice acá, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. Es algo enorme. En realidad, nosotros mismos habremos de estar tan ligados a Cristo que fuimos creados a imagen del Señor, de manera que el nombre más glorioso será tener el nombre que Cristo tuvo, ¿verdad? Ahora leamos lo que dice en Apocalipsis 22, el verso 4 y 5. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Claro, en la ciudad de Dios, porque acordémonos, este texto habla de cuando estemos en la ciudad de Dios, cuando estemos en la Nueva Jerusalén, ¿verdad?, allí durante el milenio y después también acá en la tierra cuando el Señor haga descender la capital del nuevo mundo. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor nos iluminará y reinaremos para siempre. Mis apreciados hermanos, en cerca de Dios no puede haber oscuridad. Es verdad que cuando el hombre va a convertir esta tierra toda hermosa, que Dios la va a crear de nuevo, la va a hacer otra vez, en un bello hogar. Pero saben, cerca en la ciudad celestial, allí también estará el árbol de la vida, que tiene 12 frutos, indicando que nosotros fuimos creados. Nunca más habremos de olvidar esa realidad. Para vivir una eternidad, el tiempo fue creado para el hombre, para que el hombre pueda ser feliz para siempre. Por eso la Biblia dice que de sábado en sábado vendremos a adorar al día nuestro Padre Celestial. Yo no sé cómo vamos a transportarnos hasta llegar a la Nueva Jerusalén. No entiendo cuando estemos en este mundo, me refiero. Pero hermanos, son cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre. Así como aceptamos a Jesús por fe, tenemos que entender también lo que será la Canaán celestial y el árbol de la vida por fe. Hay cosas que aquí fueron reveladas para que nosotros pensemos solamente.
Allá comprenderemos mejor, ¿verdad? Ahora continúa diciendo en Apocalipsis 21, versos 4 al 7. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas de dolor y tristeza habrán pasado para siempre. Ahora continuamos en el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor recalca, escribe, Juan, no te vayas a olvidar. Es una figura para que entendamos. El profeta guiado por el Espíritu de Dios no habría de olvidarse de nada, por supuesto. Pero dice, escribe. ¿Escribe por qué? Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y yo quiero que Rubén las conozca, quiero que Juan la conozca, quiero que, Santiago, Elena, etcétera. Que todos aquellos pensemos en la eternidad. ¿Qué es una vida cortita? Esta vida es efímera, realmente breve, para que nos preparemos para esa eternidad. El Señor quiere que lleguemos allí. Leamos a continuación el verso 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y sabemos que esa fuente del agua de la vida es el río de la vida, que nace en el trono de Dios. Saben, cada vez que yo leo estos pasajes me hacen pensar en la grandiosidad de Dios. Nunca, Lucifer cuando comenzó el pecado, en su mente quiso entender a Dios. No podemos entender lo que es la eternidad. Los seres creados no podemos entenderlas. De manera que en los cielos allí, al contemplar el trono de Dios, cada vez que veamos a Cristo, entenderemos que Él es eterno. Es la única persona de la divinidad que gustó de la muerte para que nosotros podamos ser salvos. Pero Él es eterno tanto como el Padre. Y saben, mis hermanos, dice allí la palabra de Dios, no se olviden que yo soy Alfa y Omega, las dos letras del alfabeto griego, ¿verdad? La primera y la última. Y aquí recalca el primero y el último. Él es el principio y el fin, como dice el texto allí de la palabra de Dios. De manera que nosotros que vivimos en un mundo angustiados, en este momento por pandemias y cosas por el estilo, todas las cosas, las señales que están en derredor nuestro, nos muestran la rebelión que existe en este mundo, la maldad que hay en esta tierra, es que realmente está indicándonos que el tiempo se termina, que el tiempo se acaba. Nos estamos preparando para la eternidad. Pronto amanecerá el alba donde no habrá nunca más fin. Pronto podrás encontrarte con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu nieto y con todos los seres felices que nosotros no podemos imaginar hoy. Pero en la eternidad habremos de conocerlos personalmente. ¡Oh, cuán glorioso hogar será aquel! El versículo 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El Señor recalca siempre, ¿verdad? El que venciere heredará todas las cosas. Sí, es necesario vencer. Es necesario vencer para que Él sea nuestro Padre por la eternidad. Por eso, cerca del Señor no hay muerte, y viviremos por la eternidad. Porque para eso nos creó el Señor, para que habitemos la eternidad y estemos para siempre con Él. Ahora, después del milenio, cuando el milenio termine y, por supuesto, hayamos conocido el universo de Dios, la Nueva Jerusalén va a descender junto con los salvados. Vamos a leer ahora cuando el Señor va a crear de nuevo esta tierra. Apocalipsis 21, 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. San Juan dice, el mar ya no existía más. Él estaba en el cautiverio, allí en la isla de Patmos, ¿verdad? Que lo separaba de sus seres amados y aún de sus hermanos en la fe. Cuando él recibe esta visión tan enorme y escribe esta visión que nosotros conocemos hoy como el Apocalipsis. Y mis hermanos, él exclama, y el mar ya no estará más. Todo será nuevo, un mundo nuevo, porque nosotros lo arruinamos todo. El Señor va a crear la tierra de nuevo y la va a crear para que todos los salvados
puedan ser felices en ella, y cada uno tendrá su lugar en particular. Recalco esto porque dentro de un tanto voy a recalcar algo más. El versículo 2 dice lo siguiente. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Allí está la nueva Jerusalén de nuevo, ¿verdad? La capital del nuevo mundo. La Jerusalén celestial que será la capital en este mundo del reino eterno. No el hombre va a ser un reino, ¿verdad?, acá en la tierra. El Señor intervendrá para poner fin al pecado, la muerte, el dolor y el gemido. Y nos va a dar las puertas perlinas de aquella ciudad de calles de oro. Sí, hermanos, por eso preparémonos. Seamos felices acá con las maravillas de la eternidad. No nos fijemos en las cosas de esta tierra, porque las cosas de esta tierra no traen felicidad. Solo nos traen desgracia, pesar y angustia, ¿verdad? El verso 3 agrega: y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bueno, allí tenemos, ¿verdad? Estaremos siempre con el Señor. Dios mismo estará con nosotros. El Señor vendrá, así como iba al hogar de nuestros padres al principio. Un día apareció, nuestros padres habían pecado, como sabemos, y así entró el pecado en esta tierra. Pero allá nunca más va a entrar el pecado. Eso es algo hermoso que tengo que decirles en este día. ¿Por qué? Porque la tribulación no se levantará dos veces. Estamos sufriendo y viendo la muerte y el desarrollo del reino de Satanás para que nunca más surja en este mundo ni en el resto de la creación de Dios lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque el conocimiento estará totalmente desarrollado, lo que es el pecado, la desgracia, ¿verdad? Todo habrá sido hecho de nuevo en aquel hogar, bello hogar. Y ahora esta cita, claro, nos dice lo siguiente: Cristo, el Maestro Celestial, guiará a su pueblo al árbol de la vida que crece a cada lado del río de la vida y explicará a los suyos las verdades que no podían entender en esta vida. En aquella vida futura, su pueblo obtendrá la educación superior en su plenitud. A los que entren en la ciudad de Dios, se les colocará sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Saben? Es impresionante lo que allí se nos aclara. Cristo mismo en forma personal nos va a llevar hasta el árbol de la vida. Como dice allí, ¿verdad?, esta cita hermosa. Él será el que nos va a dar la corona de la vida, pero Él que nos va a llevar, pero no solamente nos va a llevar allí, ¿verdad?, sino que también dice que habremos de aprender de Él, del Maestro de los Maestros, como los discípulos allí se sentaban al lado de su Maestro para escuchar las verdades eternas que Él les enseñaba. En la patria celestial, Cristo mismo nos va a enseñar el porqué del universo, el porqué de tantas cosas, el porqué de la gran controversia, ¿verdad?, entre Cristo y Satanás, que ya estará destruido en ese entonces. Sí, hermanos, hay cosas que aquí, por más que imaginemos, no podemos entender. Y Dios lo dice claramente, para que nosotros no cometamos el pecado que Satanás cometió. Quería entender las cosas que no eran para él entendibles. El Señor nos va a enseñar lo que la mente humana puede captar, y nuestra mente habrá de crecer y desarrollarse cada día más a la luz del conocimiento del Eterno, a la luz del conocimiento de aquel que lo dio todo por nosotros. Pero estamos entendiendo allí, ¿verdad?, el árbol glorioso de la vida. El Maestro mismo nos llevará hasta aquel lugar. Continuemos leyendo acerca de esto. El árbol de la vida es una representación del cuidado protector de Cristo por sus hijos. Cuando Adán y Eva comían de ese árbol, reconocían su dependencia de Dios. El árbol de la vida poseía el poder de perpetuar la vida, y mientras comieran de él, no podían morir. Entonces ahora entendemos por qué Dios cuidó la entrada, ¿verdad? Allí puso querubines para que no entraran a comer del árbol de la vida después del pecado. Acá se nos dice claramente eso, como también se nos recarga en la palabra de Dios. Pero hay algo muy notable o importante que tenemos que comprender. Acá se aclara algo muy grande. Dice, el árbol de la vida es una representación del cuidado protector de Cristo por sus hijos. O sea,
¿Por qué el Señor hizo el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto? Porque de esa forma, ¿verdad? Nosotros teníamos que entender siempre que la vida proviene de Dios. ¿Y por qué recalco esto? Porque una vez alguien me dijo, no, pero es que en realidad Dios había hecho un árbol que en el fruto estaba realmente el poder de la vida. Y si nosotros pudiéramos entender acá, ¿cuál será ese fruto? ¿Cuál será? Si lo podríamos encontrar, el hombre viviría para siempre. Y hay quienes aún entienden mucho de la Biblia y creen que en realidad el hecho de comer del fruto del árbol de la vida, el misterio de la vida proviene del árbol en sí. No, la inspiración nos aclara. Es verdad que el Señor asignó a esos frutos nada menos que el hecho de que nosotros podamos vivir para siempre. Pero recordemos que las raíces del árbol están en las márgenes ¿de qué? Del río de la vida. ¿Y de dónde provienen el río de la vida? Del trono de Dios. De manera que entendamos bien las cosas. Cuando vayamos voluntariamente a comer del fruto hermoso del árbol de la vida, nos acordaremos del amor de Dios. Y recordaremos que nuestra vida depende de Dios, proviene del trono de Dios. Eso debe quedar grabado en nuestra mente hoy. Es cierto que el Señor dio muchas cosas hermosas aún, inclusive el Señor quiere que cuidemos nuestra salud para que nos vaya mejor, todo lo demás, pero recordemos que en la patria celestial el hombre comerá del árbol de la vida y cuando comamos de ese árbol habremos de recordar que nuestra vida proviene del trono excelso de gloria, de aquel que es la fuente, el manantial de aguas cristalinas, como leíamos recién, ¿verdad? Ahora bien, después del milenio, esto será después que el pecado entró en esta tierra, después que el pecado ya haya sido aniquilado y Satanás y sus huestes destruidas para siempre, entonces no quedará nada, absolutamente nada. Por eso el profeta Malaquías escribe lo siguiente, allí en su libro, en el capítulo 4, Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Saben, hermanos? Dios está actuando siempre en favor nuestro. Actuó desde que nos creó. Actuó durante las lágrimas y el peregrinaje de Adán y Eva en esta tierra. Actuó durante el diluvio. Actuó en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió y fue llevado hasta esa inerte, allí hasta esa tumba y gustó de la muerte eterna. La divinidad estaba actuando en favor nuestro, Él nos ama. Y cuando Cristo resucitó, Él actuó para que podamos vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Pero ahora recalca otra vez el Señor. Yo actuaré de tal manera que nunca más el pecado se va a levantar. Y si el pecado y sus huestes serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies. Una figura para que nunca más olvidemos. ¿Estamos preparados para ese hogar? ¿Qué estamos haciendo, hermanos míos? Estamos alistándonos para llegar a ese hogar feliz, a esa patria eterna que allí vemos, ¿verdad? Y que por supuesto en aquel hogar dichoso ya no habrá más tribulación, ni penurias, ni desgracias, ni enfermedades como tenemos aquí en la tierra. Pero saben, yo quiero decirte algo hoy en este sábado. Mi hermano en Cristo Jesús, recuerda que tenemos una cita debajo del árbol de la vida. En aquel bello hogar nos encontraremos y en los años sin fin de una eternidad todos nos vamos a encontrar, aunque seamos millones de millones. Y habrá tiempo para que todos seamos amigos. Y los santos ángeles habrán de acompañarnos para siempre. Porque así es Dios y su carácter. También iremos de mundo en mundo a otros seres que Dios creó. Y que ahora no podemos entender porque estamos en este mundo de penurias y de dificultades, pero agradezco a Dios en gran manera, porque este mundo de tinieblas está al borde de su extinción. Ya estamos llegando al final, a la orilla, donde veremos al Rey del Universo para siempre, donde estaremos para siempre con Él. ¿No es este un motivo de gozo? Ya gozarnos del fruto del árbol de la vida por la eternidad. ¿Saben, hermanos?
Por lo tanto, cuán grande será en el hogar donde nunca habrá, dice el himno que veremos a continuación y que escucharemos. ¿Por qué? Porque realmente ese es el hogar para el cual el hombre fue creado, y fue creado a imagen de Dios para vivir por los siglos sin fin y en eternidad. Pero nunca olvidemos, no nos distraigamos con las cosas de esta vida, porque tendremos un hogar donde no habrá más dolor ni tristeza, ni pecado, ni miseria, ni dolor. Escuchemos y meditemos en estas palabras. En el hogar donde nunca habrá tristeza, muerte ni dolor, eterno gozo existirá. Es la promesa del Señor, velar y esperar al Salvador. Muy pronto vendrá el Redentor. Velar y orar, vendrá el Salvador. Si vuestra senda angosta es, seguid, no os desaniméis. Felicidad habrá después en el hogar donde estaréis. Velad y esperad al Salvador. Muy pronto vendrá el Redentor. Velad y orad, vendrá el Salvador. Es tiempo de ir a trabajar y dar las nuevas de salud de aquel que a todos ha de dar, hogar de eterna juventud. Velad y esperad al Salvador. Muy pronto vendrá el Redentor. Velad y orad, vendrá el Salvador, el Salvador. Porque el Salvador vendrá. Sí, hermanos míos, qué hermoso es poder vivir acá en esta tierra. Puede ser que alguien en este mundo, y esto es algo común, yo digo así en forma simbólica, alguien esté pasando hambre, viendo la muerte de un ser amado, estas cosas terribles de esta vida. Pero velad y orad, porque ya llega ese hogar en donde el manantial de aguas cristalinas que sale del trono de Dios y el árbol de la vida habrán de mantener nuestra vida por los siglos sin fin. Cada vez que sintamos el sabor de esos 12 frutos que dice la palabra de Dios, nos acordaremos del cuidado y protección de Dios desde el siglo y hasta el siglo, porque Él nos creó para que seamos felices y no nos olvidó cuando pecamos, sino que hizo todo por nosotros para que vivamos la eternidad. Pidamos al Señor, en realidad, antes de esa batalla que siempre recordamos, nuestro himno lema, ¿verdad? Pero pidamos al Señor realmente poder tomarnos fuertemente de su mano en esta vida, para que lleguemos a la eternidad. Oremos. Amado Padre, gracias por tu amor insondable. Gracias porque tú nos has dado todo para que seamos felices para siempre. Nos prometes un hogar feliz. Y Señor, te rogamos que pronto podamos comer del fruto del árbol de la vida para nunca más morir. Y podamos vivir para siempre porque tú nos creaste para la eternidad. Te pedimos perdón por nuestras faltas y equivocaciones.
Acompáñanos para que seamos felices para siempre. Bendice a todos mis hermanos y amigos en todas partes de la tierra. Ayúdanos para que podamos andar en tus caminos, serte fieles y pronto encontrarnos en aquel bello y dulce hogar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios nos acompañe y nos dé ya una hermosa semana. Vamos a escuchar este himno. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Qué hermoso, mi apreciado amigo. Sabes, cuando recibas en esta semana algunos volantes, espárcelos, invita a otros amigos y también pídeles a ellos que transmitan a sus vecinos, sus amigos, sus parientes, sus seres amados. ¿Cómo habríamos de conocer solamente nosotros? Inscribámonos todos, démosles el clic allí en la campanilla como le estamos dando, ¿verdad? Realmente, y así, por supuesto, invitemos a nuestros familiares, porque el plan irá a crecer enormemente en estos días ahora al llevar a cabo una serie de cosas que ya entenderemos durante esta propia semana o la semana que iniciamos. Que Dios les acompañe, que Dios los bendiga, que el Señor los bendiga en gran manera y nos ayude para que podamos vencer en este tremendo y dramático conflicto. Amén.